Proyecto de física. Hola chicos, muy buenas noches. Les saluda Vanessa. Bienvenidos a una clase más el día de hoy. Agradeciéndoles la compañía y dándoles la bienvenida una vez más
Mi nombre es Vanessa, para los que no me conocen, les indico una vez más y vamos a dar el inicio a esta nueva sesión del taller gratuito, ¿sí? Nuevamente, pues invitarlos a que nos den like o puedan seguirnos dentro de nuestras redes sociales como capacitacioneslatam.oficial, tanto en Facebook como en TikTok. Ahora nos van a conocer tal cual como Holding 7.5. Muchos de ustedes ya conocen nuestras marcas distintivas dentro del holding, pues están SPED, Accedu y Latam, encargados de lo que es enseñanza de calidad de profesionales en el rubro educativo y psicológico. Tenemos también Olimpia, que es nuestra academia deportiva. Plans, que es nuestro rubro médico netamente, y Gestores, lo que es nuestra institución de gestión pública. Muchos de ustedes ya nos conocen, agradecidos también por seguirnos, tanto en Holding como directamente dentro de cualquiera de nuestras escuelas. Con toda la confianza del mundo, todas estas escuelas pertenecen a nuestra institución. Como tal, y como institución global, pues brindamos todos estos cursos de diplomados y especializaciones que ya les he ido explicando de a poquitos dentro del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan unirse en caso estén interesados de poder participar en cualquiera de ellos. Vamos a conocer un poquito de nuestra institución para que puedan conocer nuestro edificio, ya que muchos me preguntan, señorita, ¿es real? ¿Hay confianza? Claro que sí. Nosotros nos encontramos ubicados en Lima, justo al frente del Instituto Senati. Ahí van a poder conocer nuestro edificio. Les dejo el videíto y conózcanos un poquito más. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional que necesitamos. Y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Sí, chicos, como han podido observar, el personal que sale dentro del video somos todos nosotros, todos los colaboradores de la institución. Y como pueden ver, ese es nuestro edificio que se encuentra a la paralela de la Panamericana Norte. Justito al frente del Instituto Senate, ustedes van a poder observar nuestro edificio, un edificio de 5 pisos de colores. Y si ustedes nos desean visitar, pues bienvenidos. Previa coordinación, pueden pues pasar un pequeño tour dentro de la institución. De igual manera, entonces chicos, yo me conecto con ustedes para darles unos pequeños detalles al finalizar la clase. Miss, muy buenas noches. Geraldine, bienvenida. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos. Así, presentando a la institución, sí, los invito a que se inscriban en sus capacitaciones, en sus especializaciones, en muchos de los talleres que presenta Holding 7.5. Muy bien, vamos a comenzar hoy día la segunda clase y hoy vamos a hablar acerca de trastornos del neurodesarrollo. Es un tema bastante importante porque, buenas noches, Erika, hemos conocido la primera clase hablando de cómo es que los niños toman en consideración y captan los estímulos del entorno a través de sus sistemas sensoriales, para poder de ahí recién dar una integración a nivel neurológico. Pero ¿qué pasa cuando hay niños que presentan trastornos de neurodesarrollo? ¿Cómo es que se da? El caso es que ha pasado algo, tiene algo que ver con alguna enfermedad, y eso no es cierto. Los trastornos del neurodesarrollo, como bien lo dice su nombre, es cuando se forma, cuando está en desarrollo la parte neurológica.
que es aproximadamente en el primer mes de gestación. Muy buenas noches con todos. Entonces, tenemos que considerar eso como característica de los trastornos del neurodesarrollo. No hay otra forma. Si viene por alguna lesión, si viene por alguna otra consecuencia, una falta de estimulación, esa ya es otro tipo de diagnóstico, ya es otro tipo de condiciones. En este caso no, los trastornos del neurodesarrollo derivan de algo que pasó antes del nacimiento y que se muestra o que comienzan a tener sus sintomatologías en los primeros años de vida. Eso hay que tenerlo muy en claro. Muy bien, entonces vamos a ir dentro de las consideraciones. Primero, que esta división de trastornos del neurodesarrollo justo con las características que presentan son tomadas del DSM-5, de Manual de Diagnóstico para Enfermedades Mentales, que lo hace la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, que están sus siglas en inglés. ¿Y por qué lo consideran de ahí? Porque es una de las guías más estandarizadas. Lo utilizan una gran cantidad de países y de ahí los médicos consultan para dar un mejor diagnóstico y así también abordar con un mejor tratamiento. Son ayudas, son guías. Y de ahí se está considerando esta nueva jerarquización de trastornos del neurodesarrollo. Hay también diferencias con el DSM-4, obviamente, porque recién salió en el 2014, acá en el Perú se comenzó a considerar desde el 2014, y ya en adelante esa es la categorización o la forma de denominación. Por ejemplo, a la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual, en el DSM-4 le decían retraso mental. Esa denominación ya no se utiliza. Esta es la nueva denominación, que es más completa y aborda mejor las características de los niños. En este caso, vamos a ver qué cosa es lo que tienen que considerar para la evaluación. Recordemos que en la especialización que se da, aprendemos mucho de la observación de la conducta, aprendemos mucho acerca de cómo poder identificar una conducta netamente disfuncional con alguna otra conducta que es derivada de una disfunción por sistemas sensoriales. Entonces, vamos a ir a ver cómo es que los médicos, los especialistas encargados de dar estos diagnósticos, como el neuropediatra, como el psiquiatra, o también en otros casos, considerando el nivel socioeconómico de nuestro país, en algunas regiones del Perú no existen o no hay neuropediatras, pues está el psicólogo clínico, ¿no? Él es el que normalmente observa a los niños y puede dar una presunción bastante cercana a un diagnóstico. Entonces, es importante considerar también, cuando hay un diagnóstico, ir a los especialistas encargados de observar estos temas. No es que a mí me parece, me lo ha dicho tal persona, es necesariamente un médico el que tiene que diagnosticar este tipo de trastornos. Entonces, vamos a comenzar con la discapacidad intelectual. Una de sus características que es al inicio durante el periodo de desarrollo donde se comienza a gestar, digamos, este tipo de discapacidad. Buenas noches, Dalina. ¿Qué más? ¿Qué característica tiene este trastorno? Incluye limitaciones del funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo, comportamientos en la parte conceptual, social y práctico. Quiere decir que a manera de la parte conceptual hablamos de la parte cognitiva, que hay ciertas limitaciones para entender algunas cosas. La parte social, que también van a haber dificultades
para interrelacionarse con personas de su edad, niños de su edad, y también en la parte práctica. Van a ser un poco más lentos, les va a costar resolver algunos problemas mucho más tiempo o de una manera un poco más difícil en comparación con otros. Entonces, esto comienza a abordarse en muchas de las áreas y tiene como característica ello, que va a haber todo su aspecto, digamos, comprometido a la hora de responder. Cuando una persona o un niño comienza a tener discapacidad intelectual, le va a afectar en muchas de las áreas, social, comunicacional, de lenguaje, cognitivo. Entonces, sí, comienza a tener estas sintomatologías. ¿Qué más se ve? Van a tener deficiencias en las funciones intelectuales que incluyen razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia. En todas estas habilidades, capacidades, le va a ser muy difícil, es un poco más complejo, porque cada uno de nosotros, a medida que va creciendo, nuestro pensamiento se complejiza, es más superior. Y a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro madura y también nuestra capacidad de entendimiento. Es lo que se espera en el proceso normal. Pero en el caso de ellos es un poco más complejo. Comienza a haber cierta demora y eso dependiendo de los niveles. Hay nivel leve, moderado, severo, profundo. Entonces, eso también va a caracterizar cómo es que va a llevar este tipo de discapacidad. Estas deficiencias deben de estar confirmadas mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas y una evaluación, de todas maneras, es requisito para que un niño tenga como diagnóstico discapacidad intelectual. Y eso obviamente pasa por una psicóloga o un psicólogo porque necesita evaluación. Se observan las conductas, se observan las limitaciones en las capacidades. Tiene que haber una evaluación crítica o una, digamos, una prueba estandarizada en cuanto a su inteligencia. Y también tiene que observarse qué cosa, las deficiencias del comportamiento adaptativo, que comienzan a dar como resultado un fracaso en el cumplimiento de estándares de desarrollo en la parte sociocultural para ser autónomos, en la parte personal y para la responsabilidad social. Por ejemplo, le cuesta hacer sus cosas o no las entiende o hay que decirle reiteradas veces para que las pueda hacer, hay que enseñarle paso a paso todos los días, ¿no? Y no se le puede dar todavía responsabilidades porque a pesar de tener 10 años, 12 años, no tiene esa capacidad porque le cuesta entender algunas cosas. Entonces, en base a esas deficiencias es que también tiene que observarse ello. Y lo último sería, si no hay apoyo continuo, las deficiencias adaptativas lo que van a hacer es limitar el funcionamiento de una o más de sus actividades de la vida cotidiana. Van a tener dificultades en comunicarse, en la participación social, en la vida independiente, en diferentes situaciones, ya sea en su casa, ya sea en el colegio, ya sea en la calle, con sus amigos, con la comunidad, si es una persona que ya debería trabajar también. Entonces, le afecta de alguna manera en todos sus aspectos. Entonces, cuando esto pasa, van a tomar en consideración todos los requisitos que se tienen que tener para el diagnóstico. Obviamente el especialista, el médico tratante va a decir sí, efectivamente hay una discapacidad intelectual y el nivel es tal, ¿no? El nivel es leve, moderado, severo, profundo. Y eso obviamente tiene que considerarse dentro de todo una de las partes más importantes, comenzar a tener ya terapias, comenzar a tener ya formas o estrategias para
digamos, considerar cuáles serían las ventajas en ese proceso. Alteraciones sensoriales en niños con discapacidad intelectual. Todos los niños con trastornos del neurodesarrollo, ya sean presuntivos o con diagnóstico, van a presentar alteraciones sensoriales de alguna manera. Y aquí vamos a nombrar algunas que van a presentar los niños con discapacidad intelectual. Las alteraciones en niños entre 7 y 8 años, las alteraciones sensoriales en niños entre 7 y 8 años pueden evidenciarse en estas conductas. Por ejemplo, no se queda quieto durante una lección de media hora y causa revuelo en la clase. Es un niño que no puede atender, obviamente comienzo a distraerme y hago muchas cosas. Se la pasa distraído, no presta atención a lo que ella dice, en este caso la profesora. Choca con los otros niños en la fila de la lonchera y los hace enojar. O sea, comienza a tener conductas que equivaldrían a tal vez problemas conductuales netamente. O sea, como que quiere fastidiar a sus amigos o que está tirando cosas. Pero en realidad la falta de atención en ciertos niveles hace que el niño tenga este tipo de conductas. No puede sostener el lápiz correctamente y eso dificulta su escritura. Se enoja cuando le piden que cambie una actividad a otra y tiene una crisis emocional durante las reuniones con otros niños. También hay que considerar, y siempre yo les hago recordar a las personas que tienen a cargo niños con trastornos del neurodesarrollo, con alteraciones sensoriales. Aparte de que ellos presenten alguna condición, también hay que recordar que ellos son niños. ¿Eso qué quiere decir? Que igual los niños, como todos, pasan por ciertas etapas egocéntricas, fantasiosas, creativas, artísticas. Eso también va a pasar con ellos, con los niños que presentan trastornos del neurodesarrollo, disfunciones sensoriales. Y en esos casos también hay que considerar que ellos también hacen berrinches, que ellos también van a tener enojos, van a sentirse alegres, van a llorar, etc. Entonces hay que considerar también ello. No es que siempre vamos a caracterizarlos únicamente por la condición que presentan. También van a tener Y si se encuentra uno también van a tener dificultades para llevar a cabo algunas actividades porque recién las están aprendiendo, otras para que también puedan saber que en edades cortas, 3 añitos, cuando un niño entra al colegio, pues obviamente se adapta, llora, está en ese proceso. Y así sucesivamente también hay que considerar en todos los niños. Entonces, no hay que olvidar eso. ¿Qué más aparece en el DSM-5? Trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación incluyen las deficiencias del lenguaje, del habla y la comunicación. Estos 3 conceptos hay que definirlos y aclararlos, porque a veces tenemos dificultades en decir, tiene problemas de lenguaje, no hablar, sabe o no sabe comunicarse, a veces se interrelacionan, no saben en qué se diferencian y decimos cosas que a veces no están específicamente demostradas, digamos, de alguna manera. Sí se interrelacionan, eso sí, de todas maneras. Unas involucran a otras, pero hay que saber cuál es la dificultad en sí de los niños cuando lo observemos. Y para eso tenemos que tener en cuenta los conceptos. Cuando hablamos del habla, el habla en sí es la producción expresiva de sonidos e incluye la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia del individuo. ¿Qué significa esto? Digamos que es la parte práctica de lo que nosotros llamamos comunicación. Cuando uno dice, no, el niño habla, es porque el niño expresa, dice cosas. Ahora, ese habla puede ser respondiendo a las necesidades de la situación o también puede ser
que solo repita, como dicen, ¿no? Como una grabadora. Entonces, el niño habla, ahí no hay ninguna dificultad, pero ¿qué tiene que ver lo que dice? Es otra cosa. Ahí vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje incluye la forma, la función y el uso de sistemas convencionales de símbolos regidos por reglas de la comunicación. Estamos hablando de la parte teórica, entre comillas, de la comunicación. Para que yo me logre comunicar, para hablar, yo necesito un código, yo necesito formas en qué comunicarme, símbolos, en este caso, nuestro idioma español, utilizamos nosotros ese código y por ello también conversamos con otras personas que tienen el mismo código que nosotros. El lenguaje nos ayuda a comunicarnos. ¿Es el único? No, hay muchos tipos de lenguaje. Ustedes han visto el lenguaje textual, lenguaje corporal, el lenguaje escrito. Hay muchas formas porque el lenguaje incluye función y uso de sistemas convencionales de símbolos, obviamente regidos, como la escritura, por ejemplo. Entonces, es la parte teórica, es lo que yo tengo. ¿Puedo comunicarme en otro idioma? Claro que sí. Quechua, inglés, francés. Tengo que aprender los códigos para poder comunicarme de esa manera. Entonces, esa es la parte teórica que necesito para poder hablar, por ejemplo, que ya es la parte práctica. ¿Cómo voy a hablar algo que no conozco? ¿Cómo voy a hablar algo que nunca he escuchado? Entonces, esos dos, el lenguaje y el habla, dan como resultado la parte comunicativa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué es la comunicación? Es todo comportamiento verbal y no verbal que influye, valga la redundancia, en la forma como nosotros actuamos, las ideas, las actitudes de otro individuo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, obviamente, cuando nos comunicamos, no solamente estoy tal vez sentada sin ningún gesto, sin moverme, sino que tengo movimientos corporales, comienzo a tener ciertos tonos de voz, subo un poco el volumen, sonrío, miro a un lado, miro al otro lado, etcétera. Si tuviera una persona enfrente, obviamente sería tal vez otro tipo los gestos. Si estoy frente a una computadora, obviamente sé que están ustedes ahí escuchando, pero es diferente, ¿no? Por eso también una de las cosas que influyó en la pandemia, durante el confinamiento, después hablar frente a una computadora, claro, obviamente poniendo las camaritas para que nos vean, pero sí tiene un grado de diferencia. No es lo mismo de persona a persona, digamos presencial, que virtual. También es parte de la diferencia en cuanto a la educación. Entonces, la comunicación engloba a los dos. Sandra dice, yo tengo un niño que hace colalia, ya no comprende lo que tiene que hacer. Cuando le pregunto qué quiere ser de grande o cuando sea adulto, me dice quiero un bombero grande, en lugar de decir de grande quiero ser bombero. Si hay aparte de colalia, ahí por ejemplo hay un problema, en este caso sería morfológico, porque ahí confunde, ¿no? Dice bombero grande, decide de grande quiero ser bombero. Claro, hay un problema de morfología y también hablamos de funciones. Y no sé si aquí lo comenté, creo, las funciones del lenguaje son 6. La pragmática, que es la que se necesita y es la utilitaria, pero también está la morfológica. ¿Por qué es importante la morfológica? Porque yo puedo entender otra cosa. Quiero ser un bombero grande, quiere decir, pues uno se relaciona mucho a la talla cuando dice eso, ¿no? Ah, quiere ser un bombero alto, tal vez es lo que yo puedo entender teniendo esa morfología en cuanto a estructura sintáctica, ¿no? Y la semántica, lo que a mí significa o lo que yo entiendo es eso, ¿no? Que quiere ser un bombero grande, alto, ¿no? Pero en realidad lo que él quiere decirnos es, de grande quiero ser bombero. Entonces, ahí también, la parte comprensiva, la parte de lenguaje en la cual tiene que estructurar una oración, sí, obviamente hay problemas
de realizar tarea. Claro, eso le va a afectar a la hora, por ejemplo, de establecer conexiones de ideas. Obviamente eso se trabaja mucho en terapia de lenguaje, es necesaria la terapia de lenguaje, independientemente de que hable. Por ejemplo, ahí seguramente habla bien, ¿no? O sea, tal vez no tiene problemas en la parte fonológica, pero sí en la parte comprensiva y es la que nosotros necesitamos, que entienda, que comprenda. A ver, acá dice, Rosemary dice, tengo una niña con TEA de 7 años que tiene colalias tardías. Habla todo un texto de dibujos animados. Ya no la dejo ver televisión, pero no quiere estar en el salón. Va a 3 colegios, allá van 3 colegios que va cambiando. Ya tiene colalias tardías. El hecho de repetir cosas también hay que considerarlo como una expresión de falta de disfuncionalidad expresada en el lenguaje. En el caso de niños con TEA, ¿no? Ellos tienen disfuncionalidades sensoriales y pueden expresar esa disfuncionalidad también a través del lenguaje. Recordemos que en el caso de los TEA, ellos tienen afectados la parte social y la parte de la comunicación. No pueden comunicarse de una manera fluida con los demás, y la parte de la comunicación o la socialización, perdón, que no pueden interrelacionarse con otras personas de manera presencial, de manera en vivo, digamos, para que ellos, digamos, se relacionen. Entonces, si esas son las características del TEA, obviamente que sí, también van a haber, en este caso, por ejemplo, la niña de 7 añitos, sí va a expresar de alguna manera ese colar y comienza a tener esos problemas para comunicarse, expresando obviamente esa disfuncionalidad. De todas maneras, por ejemplo, en esos casos también se requiere terapia de lenguaje para que influya sobre todo en la parte comprensiva. De todas maneras, sí hay formas de hablar, sí hay formas de tener eh, estrategias para poder desarrollar una mejor comunicación, para que se me entienda y para que también me entienda. Eso también hay que considerar. El niño puede ser que me entienda y está bien, pero el niño puede decir, yo lo entiendo, pero yo quiero decir y no me sale, ¿no? Yo digo ecolanias, digo cosas que no quiero, ¿no? Y ahí es el problema en la parte de la expresión, en la parte de la ejecución, de la acción, de poder hablar y decir lo que yo estoy pensando. Tal vez el niño quiso decir, yo quiero de grande ser bombero, pero le sale, quiero ser un bombero grande. Entonces, hay algo que está pasando en su cabecita que hace que esa expresión se forme de esa forma, si se complejice de esa manera. Entonces, yo estoy diciendo, y para mí, yo estoy diciendo eso que estoy pensando, pero la otra persona me entiende otra cosa. Entonces, también tengo que ver que me entiendan y yo también entenderlos. Tal vez yo estoy entendiendo otra cosa. Y eso también parte de la comprensión. Terapia de lenguaje, puede también ser un trastorno específico del lenguaje. ¿Qué se puede hacer para ayudar a un niño con ecolalia? La ecolalia es una expresión de los niños con TEA, pero también hay niños que presentan ecolalia sin tener TEA. Repiten, repiten, repiten. Que puede ser también trastorno específico del lenguaje o algo que esté muy relacionado con la parte de la comunicación. En los dos casos, obviamente, tiene que haber un diagnóstico del neurólogo, de todas maneras. ¿Qué trabajos se realizan en ello, no? Van a comenzar, obviamente, desde el inicio, ¿no? ¿Cómo es que adquieren el lenguaje y cuáles son esas expresiones? Como si fueran unos pequeñitos, ¿no? Trabajan la atención y la comprensión también. La ecolalia es una expresión de disfuncionalidad sensorial. Algo comienza a repetir, 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 y cuando ellos hacen eso en ciertos momentos es porque lo necesitan hacer. Y eso hay que bajar los niveles para hacer otra acción más funcional. Recordemos que estas acciones no son gratuitas. Yo necesito que mi sistema sensorial en disfunción, que en ese momento se activó por alguna cosa que me estimuló,
comienzo yo a hacer eso. Me siento nervioso, estoy estresado, escuché algo y comienzo a decir, mamá, no, 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 estoy todo el rato así, algo pasó. Entonces yo tengo que bajar esos niveles de ansiedad, esos niveles de disfuncionalidad y comenzar a respirar. Tiene que haber trabajo de lenguaje, la respiración, tiene que haber bajos niveles de ansiedad, tienen que trabajar actividades netamente comunicacionales de atención. Eso se trabaja en terapias de lenguaje. También ayuda a la parte sensorial porque activa la parte muscular, activa la parte del sistema nervioso, vamos, valga la redundancia, vamos a trabajar los nervios y bajar eso también aporta en ese proceso. Entonces, no hay, digamos, una receta exacta de cómo bajar la ecolalia, porque tiene muchas aristas que tienen que considerarse, y obviamente el hecho de abordar qué cosa puedo hacer en ese momento es importante. Por ejemplo, respirar, realizar alguna acción en la cual el niño se tranquilice, llevarlo a otro lado, ¿no? Hacer lo que mejore o trabaje o baje esos niveles, ayuda a que el niño poco a poco pueda, digamos, responder de manera más adaptativa. Fiorella dice, mi hijo tiene TEA y habla siempre como yo le hablo. Cuando él quiere algo, dice, ¿quieres agua? Por decir, ¿quieres bañarte? Ya, pero hay cierta relación, hay cierta relación. Él dice, ¿no? Cuando él quiere algo, dice, ¿quieres agua? Por decir, ¿quiere bañarte? Ahí, por ejemplo, hay un problema también de lenguaje, una dificultad, pero hay cierta relación. Eh, si es un niño que está tratando de relacionar el agua, obviamente con bañarse, sí tiene de alguna manera coherencia. Está en el proceso, digamos, de comprender más qué implica la acción. Puede ser que cuando pase eso, y bañarse, te estamos bañando, te estás bañando, y comenzamos a reforzar esa parte. Pero sí hay coherencia en lo que está diciendo, solo que no se explica mejor con otra palabra, ¿no? El bañar. Podría decir, quiero bañarte, ¿no? O quiero baño, ¿no? Quiero baño. Ya lo entiende que se quiere bañar, ¿no? Uno que ya lo conoce. Entonces, yo veo cierto grado de coherencia, pero sí, hay que reforzarle en cuanto a la misma acción cuando se dé. Cuando se dé, estamos bañándonos, te estás bañando, vamos a bañarte. Y sobre todo en la parte de la comunicación, las formas de mejorar, digamos, tal vez la pronunciación o la composición de las formas de cómo estructurar una oración es repitiendo de la forma correcta. Dice, ¿no? Dice, ¿quieres agua? ¿No? Uno dice, ¿no? ¿Quieres bañarte? Vamos a que te bañes, ¿no? Entonces, no es decir, no, no se dice, ¿quieres agua? Quiero bañarme, quiero bañarme. Esa forma no ayuda mucho. Uno, porque cuando uno le dice no, obviamente que él expresa o siente que, bueno, lo que está haciendo como que no está correcto, y disminuimos las ganas de poder seguir que se exprese. Y por eso es que no se recomienda mucho eso. Es decirle, ya, vamos a bañarte entonces. ¿Quieres bañarte? Muy bien. Igual cuando un niño pronuncia mal una palabra, ¿no? Quiero Totatola. ¿Quieres Coca-Cola? Muy bien, vamos a ir a tomar la Coca-Cola. Ya está, suficiente. Ya el niño escucha la expresión correcta y poco a poco, ¿no? El decir no o el decir, a ver, repite, 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 no aporta mucho. Simplemente, solamente conseguiríamos que el niño ya no quiera seguir hablando porque sabe que de alguna manera le van a decir que no puede o que no le sale y mejor me quedo calladito. Y eso no nos ayuda para el desarrollo de la misma. No puede describir una imagen. Describir una imagen es obviamente un poco complicado, en hecho de poder observar imágenes, si es que yo en mi entorno tampoco entiendo mucho qué es lo que está pasando. Primero, para que un niño describa imágenes, tiene que saber muchas cosas, ¿no? Si yo conozco, pues, una silla, una mesa, una persona, un niño, etcétera, una serie de conceptos, pues muy bien,
Con esos conceptos yo puedo describir una imagen. Tengo que irme de lo más básico ya a lo más complejo. Si a mí me enseñan un cuento y yo no sé qué es una princesa, yo no sé qué es un príncipe, o un lobo, o un cerdito, no sé qué es eso, yo voy a observar, claro, puedo decir, este animal, ¿no? Hay tres animalitos chiquitos, pequeños, y hay un animal grande, porque no conozco. Hay una señora, ¿no? Que está en una casa grande, por no decir castillo. Necesitamos bases para poder hacer una expresión mucho más compleja. Escribir imágenes es complejo. Entonces yo tengo que tener conceptos o nociones bien establecidas como para que yo pueda tener una mejor descripción de cualquier cosa, de mi entorno, ¿Qué quieres? de etc. Habla siempre como yo hablo. Ya está, vamos a ir bajando. Ah, espera, no dice, no puede escribir. Me señaló una flauta, pero no lo tenía la palabra flauta. Excelente, te enseño la flauta. Ah, ¿quieres tocar la flauta? Muy bien, vamos a tocar la flauta. A ver, vamos, la flauta, recalcar en la flauta. Entonces, el niño escucha y lo relaciona. La flauta, lo señalo, que lo agarre, que lo sienta. Recordemos que en niños menores de 7 años la forma de conocimiento es lo concreto. Si yo toco, si yo vivencio, eso es lo que voy a aprender. Es su forma de aprender. Están en ese proceso de adquisición en la parte cognitiva, según Piaget, que aprenden de manera concreta. Va a ser muy difícil explicarle a un niño si no toca o si no ve o si no lo concientiza. No tengo instrumentos musicales, no hay problema. Puedo hacer como que toco una flauta, puedo hacer como que toco un charango, puedo hacer que toco un cajón, pero lo hago con una acción y ahí el niño interioriza mejor. Entonces, eso hay que hacer, sobre todo en niños menores de 7 años. De 2 a 7 años es su forma de conocimiento. Perú? Dice, Están de mi hijo de 6 años negro. tiene TEA, grado 3. ¿Ah? Comprometido el área intelectual. Solo dice esporádicamente ya o nada más. Los niños llegan a hablar en algún momento. Muy buena pregunta, Judith. Los niños de grado 3 necesitan bastante ayuda. Necesitan mucha ayuda. Y ahí sí tiene que haber un trabajo interdisciplinario, sí o sí. ¿Esto qué Doctora, implica? disculpe, hay micrófono abierto y no se escucha bien. Alguien está con micrófono abierto. Hay mucha interferencia. Ok, muchas gracias. Por favor, les pido que los que tengan los micrófonos prendidos, que los apaguen para que nuestros compañeros también se puedan beneficiar, ¿no?, de lo que yo podría estar diciendo o para que puedan absolver sus dudas. Si alguien, por favor, tiene los micrófonos prendidos, apagarlos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por avisar. Como les decía, en un grado TA3 sí necesita terapia de lenguaje, modificación de conducta, sensorial, terapia ocupacional. ¿Va a llegar a hablar? Eso depende mucho de cómo sea la intervención. Yo pienso que sí llegan a hablar. Ahora, van a llegar a hablar, digamos, no con un nivel tal vez tan fluido, pero yo siempre digo, nunca hay que perder las esperanzas. Es la práctica, es la forma como nosotros también abordemos esas situaciones. Si hay un área intelectual comprometida, obviamente que sí va a demorar. Siempre en el caso de trastornos intelectuales, trastornos o discapacidad intelectual, siempre hay un cierto grado de demora. Entonces, eso también hay que considerarlo. Van a aprender, sí, pero se van a demorar. Entonces, puede ser que se demore 6 meses, un año, lo que yo podría conseguir o lo que debería ser a los 7 años, ¿no? Tal vez todavía lo logre de acá un año más, a los 8, pero tiene que haber un trabajo multidisciplinario, tiene que trabajarse muchas de las áreas. Si ya tiene algunos sonidos, ¿no? Como dices, ya, o hay sonidos vocálicos, poco a poco ya tendrá sonidos silábicos, palabras sueltas, pero sí tiene que de todas maneras hacerse un trabajo
intensivo con terapias para que ellos puedan, de alguna manera, más adelante, conectar palabras para poder expresarse, para que lo entiendan y para entender a los demás. Se demora, sí, es cierto, pero yo pienso que sí va a lograr comunicarse con su entorno y va a lograr establecer relaciones sociales. Pero sí, necesitamos intensificar las terapias. Erika dice, un niño de 7 años que solo quiere jugar y no escribir, por más que le digo escribe, está inquieto. Si el niño no presenta ningún trastorno del neurodesarrollo o ninguna presunción y simplemente es conductual, niño de 7 años que solo quiere jugar y no escribir, los niños siempre van a querer jugar, es su forma de aprendizaje. Por excelencia, la estrategia del juego es la que se utiliza en los niños. Ahora, los niños no quieren escribir, uno, porque o están muy cansados o les cuesta mucho trabajo o su cuerpo no está preparado para ya utilizar las manos. Para que yo pueda utilizar las manos, son músculos pequeños, los que están en mis dedos, yo necesito trabajar la parte gruesa, quiere decir todo mi cuerpo. Necesito jugar mucho, necesito moverme, mover mis músculos, tonificarlos para poder después hacer tonificación de músculos más pequeños. Es una ley. Si yo no trabajo mi cuerpo en los músculos grandes, los músculos pequeños no se van a desarrollar. Entonces, tengo que ver si ese niño realmente ha trabajado la parte gruesa de su cuerpo, la parte de sus músculos, para después trabajar las manitos. Porque el niño se cansa. Ahora, una cosa es, tal vez está inquieto, ya, está inquieto, pero eso no implica que el niño haya trabajado su cuerpo, haya desarrollado sus músculos grandes. Un niño puede estar inquieto, pues, pero caminando, yendo para acá, yendo para allá, y eso no implica que esté haciendo ejercicio, tonificando su cuerpo. Él necesita hacer ejercicios en la que esté consciente de que su cuerpo está trabajando. ¿Qué significa? Concientizar el cuerpo es cuando, por ejemplo, hacen psicomotricidad, arriba, abajo, siento, ¿qué hice después de eso? A ver, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Ahí, cuando el niño responde de lo que uno después, lo que hizo, que el cerebro comienza a concientizar, primero saltamos como conejitos, después estuvimos caminando lento como las tortugas, después, eso tiene que hacerse en un trabajo psicomotor en niños pequeños. Ya en 7 años, educación física, que ya deberían estar en primer grado, me imagino, pero tiene que ser un trabajo de esa manera, concienticen su cuerpo. Entonces, eso falta como para que después ya el niño comience a trabajar las manos. Es una ley que necesita trabajar también esa inquietud, ¿no? Si es que no hay algún otro diagnóstico, pues sería muy bueno, porque si no, no va a poder concentrarse. Por lo tanto, nadie concentrado, nadie que controle su sistema propioceptivo, que no controle, perdón, el sistema propioceptivo, va a sentarse a escribir. Es bien difícil. Muy bien, muchísimas gracias por las preguntas. Hasta aquí me quedo, por favor, para terminar la clase de hoy. Por eso les invito a que vayan o se inscriban a la especialización en terapia ocupacional con enfoque de integración sensorial. Y aquí hablamos, por ejemplo, ¿qué alteraciones sensoriales en niños con trastornos de la comunicación existen? Alteraciones sensoriales en niños entre 5 y 6 años pueden evidenciarse estas conductas. Persisten dificultades de articulación, no pronuncian bien. Errores en las estructuras de la frase, como me decían algunas estudiantes, algunas personas que están aquí, no puede estructurar bien la oración. Dificultad en la comprensión de oraciones, que me repitan solo lo que estoy diciendo y no hagan la acción que tal vez les estoy pidiendo o solicitando. Dificultad para responder a qué, dónde, de qué, quién, por qué. Dificultad en la comprensión de conceptos como en, dentro, encima. Dificultad en tareas de atención sostenida. Escucha de cuentos, o sea, alguien le escucha, está ahí y después se va, ¿no? O después se le pregunta y no se acuerda. Tartamudeo o también llamada disfemia. Por ejemplo, acá, ¿no? Procurar, por curar. Obviamente, ella está mirando eso,
está escuchando tal vez a la profesora, pero ella pronuncia de otra manera, pero su comprensión puede estar bien y tiene problemas de articulación. Eso obviamente pasa por una evaluación con una terapeuta de lenguaje para ver si es a nivel comprensivo o si es a nivel articulatorio. También hay exámenes de potenciales evocados, auditivos y también potenciales evocados a nivel de fonoarticulación. Potenciales evocados es una evaluación que hace saber si el niño o la niña comprende lo que le están diciendo. Al niño, sobre todo en el caso de problemas auditivos, no escucha el niño, dice, no escucha. Por eso es que no habla. Le hacen una evaluación o dicen, no, sí escucha porque sí habla. Si habla es porque escucha, eso es cierto. Pero que comprenda es otra cosa. Y esos potenciales evocados lo que hace es ver, sí escucha, pero no está comprendiendo. Escucha, llega la información, el cerebro escucha lo que dice, pero no comprende. Y esa es la parte donde potenciales evocados dice sí, pero no comprende. Dicen pato y él está entendiendo otra cosa. Eso también, esas evaluaciones también lo manda el especialista. Muy bien, el trastorno del espectro autista, aquí por ejemplo, lo puse para que haya diferencias, porque también he escuchado, ¿no? Trastorno de Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Esto se utilizaba, es cierto, DSM-4. Si alguien tiene un trastorno de Asperger o trastorno de Rett o desintegrativo infantil, es porque lo dieron en el 2013 o máximo en el 2014. Ya se espera que a partir del 2015, sobre todo en adelante hasta ahora, o sea que ya hemos pasado casi 10 años, ya se tenga que trabajar con el DSM-5. Este es el actualizado. ¿Habrá un DSM-6? Claro que sí. Y ya obviamente se harán las actualizaciones pertinentes. Trastornos del espectro autista, ahora se les llama todo así, y se diferencian por los grados, grado 1, grado 2, grado 3, esos son los grados. En el espectro autista no hay leve, no hay moderado, no hay severo, no hay profundo, hay niveles de grados que caracterizan las gravedades del trastorno del espectro autista, ¿ya? Entonces hay que considerar ello. Si alguien tiene aquí un diagnóstico de Asperger o de síndrome de Rett, sería bueno una evaluación para que vean si es TEA y si es TEA, qué nivel. ¿Qué características necesita el especialista, el doctor, para decir que es un trastorno del espectro autista? 1, síntomas. Han de estar presentes en las primeras fases del desarrollo. 2, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social. 3, lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Y otras, estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Miren, cuando hay, obviamente, un especialista que va a evaluar a los niños, tienen primero que descartar todo índole físico, que no tenga alguna lesión neurológica, que no tenga problemas en el oído, en la vista, en el aparato fonoarticulatorio. ¿Por qué? Porque si hay esas dificultades físicas, no puede haber un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque ya se evidencia, el niño no habla porque no puede oír. Y eso no es un trastorno del neurodesarrollo. El niño tiene problemas de parálisis cerebral. Obviamente va a afectar mucho su cuerpo y por lo tanto no va a hacer muchas cosas. ¿Es trastorno del neurodesarrollo? No, es porque algo ha afectado a mi sistema nervioso y por lo tanto ese es el resultado. Si alguien tiene algún problema en la parte fonoarticulatoria, obviamente por eso tal vez no habla, no pronuncia, entonces no es que tenga un problema de trastorno de la comunicación, sino que hay algo que está haciendo que el niño responda de esa manera. Cuando todo esto queda descartado, ahí es donde comienzan a evaluar al cerebro, a ver qué problemas tiene. Y obviamente lo hacen a nivel conductual y también a nivel de evaluaciones con, digamos, estándares de exámenes para saber cómo está en cada área.
Entonces, eso también tiene que descartarse. Por eso es que dice que las alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. ¿Alguien levantó la manito? No recuerdo quién fue. Ok, vamos a continuar. Y acá dice, alteraciones sensoriales en niños con trastorno del espectro autista. 1. Según diversas fuentes bibliográficas, dentro de cada alteración, de cada sistema alterado en el trastorno del espectro autista se encuentra el sistema auditivo, el sistema táctil, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. En esos 4 específicamente se van a observar porque comienzan a tener en la parte auditiva algunos hipersensibilidad. En la parte táctil son hiposensibles, vale decir, o también hiporresponsivos. Quieren tocar todo, agarrar todo, meterse a la boca todo. Sistema vestibular. Dentro de este estudio, el perfil es que muestran niños que presentan el TEA, que se caracteriza porque siempre están buscando tener actividades en las cuales son bastante temerarias, se suben, bajan, o por el contrario, también no hacen este tipo de acciones. Pero en el caso del espectro autista, normalmente son mucho más temerarios en sus acciones, suben demasiado alto, siguen, digamos, esta secuencia de poder hacer acciones mucho más, digamos, peligrosas. Y obviamente un bajo nivel de atención. Y en la parte propioceptiva, ¿no? Que no recepciona bien los estímulos, no les gusta que los toquen, no les gusta que se acerquen, básicamente es hipersensible propioceptivo. ¿Puede haber un hipo? Claro que sí, también, pero eso es lo que normalmente se ve. Sobre todo en estos 4 sistemas son los que presentan las disfuncionalidades. Muy bien, entonces vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. Perdón, ahí apagamos el micrófono. A ver, ¿dónde me quedé? Dice, ¿a qué se debe que un niño hable en tercera persona y tiene dificultades para ordenar sus ideas al expresarse? Sí, algunas veces los niños no hablan, ¿no? No dicen, yo quiero hacer eso, ¿no? Pepito dice que quiere ir al baño, ¿no? Pepito dice que quiere ir al parque, pero tú eres Pepito, puedes decir, yo quiero ir al parque, yo quiero ir al baño. Pepito dice, lo que pasa es que no hay una connotación de personal, vale decir, no está, digamos, comprendido como él mismo. Recuerden que en el caso del niño con TEA, si es que es un caso de niño con TEA, él escucha y lo que escucha aprende. Entonces, obviamente cuando uno habla, no dice, sí, mi mamá se fue a comprar, ¿no? Mi papá salió al mercado, María se fue de viaje, ¿no? Siempre hay un nombre, siempre hay un sujeto. Nadie dice, o sea, nosotros decimos, no, yo salí, pero yo soy quién, ¿no? Yo soy Geraldine. Entonces, él o ella está mirando eso y dice, por eso es que se expresa y él aprende de esa manera que se expresa. Por eso es que necesita un nombre. Eso, ¿no? Más bien debe haber por ahí. No es eso. Mira, ve. Mira, desde Expresarse ganchito de se esa acuerda. forma porque Tu comienzan audio, a por tener favor. dificultades para poder entender, digamos, de alguna manera el contexto. No pueden expresar sus ideas, por lo tanto, siempre están hablando en tercera persona. Y dicen ello porque de alguna manera tratan de buscar la forma de que se entienda también en su contexto. Recordemos que ellos entienden una cosa y de acuerdo a lo que nosotros estamos observando, cómo comprenden ello, nosotros también los comprendemos. Ellos tienden a hacer eso, hablar en tercera persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente seguir hablando de manera normal y en algún momento él interioriza eso del yo. Tú eres Pepito, ¿no? Yo soy Redín, ¿no? Ella es María, ¿no? Y poco a poco en su interconexión, en sus relaciones, van a hacer que ellos profundicen ese ser, ¿no? En sí mismos para comenzar a hablar de una manera
en primera persona. Entonces, por eso es que de alguna manera ellos se expresan así. Sí, también hablan en tercera persona. Persisten problemas de articulación, persisten problemas. Cuando el niño se expresa, ¿no? Por ejemplo, yo hablo y en unos momentos digo, a veces puedo decir otras palabras, ¿no? Tal vez un cambio de articulación por la palabra. Podría decir, por ejemplo, ya, digamos, la agua, ¿no? Tengo que decir el agua. Puedo también tener problemas para expresar una frase, como dije, ¿no? Tatotatola, este tarro es etatul, en vez de decir ese carro es azul. Ellos comienzan a decir eso. Ahora, eso es en la parte articulatoria. Y la articulatoria, digamos que es la parte final. Como yo les digo, yo prefiero niños que comprendan y que estén en ese proceso, porque la parte articulatoria, con terapia de lenguaje podemos abordar y se puede solucionar, pero eso sí, que tiene que ser de manera temprana. Una buena terapia de lenguaje va a ser por lo menos hasta antes de los 7 años. Hasta los 7 años, un niño o una niña ya tiene el aparato fonoarticulador bien establecido. Está, digamos, todo su aparato fonoarticulador con las medidas, con el desarrollo adecuado como para que pueda expresar. Además, en el caso de nuestro idioma, hasta los 7 años ya deberían decir todos los fonemas, incluidos la ñ, la L y la R. La R es la más complicada que tiene nuestro idioma y obviamente necesita práctica. No todos los idiomas tienen la R, ¿no? Ustedes pueden escuchar, por ejemplo, japonés, ¿no? Un chino, no tiene R, no es necesario. Entonces, en ellos no tienen problemas de lenguaje por no pronunciar la R porque no lo necesitan. En el caso de nosotros, sí. Si alguien no habla la R, las personas dicen no tiene problemas. Ah, sí, tiene problemas de lenguaje, ¿no? Porque necesitamos la R en nuestro idioma. Si fuera en otro idioma, como los que acabo de mencionar, no tendrían ninguna dificultad, porque ahí no necesitan eso, ¿no? Como en otros, como en el inglés, por ejemplo, no necesitan la ñ, ahí no hay ni siquiera tildes, todo son letras, nada más no hay tildes. Entonces, dependiendo de nuestra cultura, nosotros vamos a comenzar a tener una expresión adecuada. La prosodia también es una de las cosas que los niños tienen que aprender. Algunos niños con TEA, por ejemplo, hablan, dicen, ¿no? Como si estuvieran un robot, ¿no? Si quiero ir al parque, vamos al parque, ¿no? Cuando vamos al parque, ya vamos, vamos. Es otra cosa. La prosodia también es una de las características de una comunicación. Gesto, la parte verbal, eso también hay que considerar. Y a eso me refiero con la parte articulatoria. Y voy a terminar con Fiorella. Dice, mi hijo tiene TEA cuando quiere algo, dice, ¿quieres por decir quiero? No habla por su persona. Sí, efectivamente. Ellos trasladan eso a otra persona. Y no es que lo quieran decir de esa manera. Como les digo, es algo que el cerebro comienza a tener dificultades a la hora de hacer la parte ejecutoria, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando, quiero decirles que en el caso de TEA siempre va a haber esa connotación de si integro bien las ideas, yo puedo entender alguna cosa y lo que me sale es otra. La parte ejecutiva, la parte motora, es el resultado de mi integración sensorial. Y si yo no estoy integrando bien, la parte ejecutoria, la que sale como respuesta, ahí es donde hay dificultades. Entonces, también él sí quiere decir quiero, pero dice quieres. Nosotros entendemos. Obviamente, en el caso del lenguaje también y de nuestros tiempos, en el caso del español, es bastante complejo. El español tiene muchos tiempos, tiene muchos, para, para hacer una verbalización, para hacer una conjugación de verbos. Nuestro idioma español es bastante complejo, es un idioma bastante complejo en comparación con el inglés. Sin embargo, lo aprendemos porque desde muy pequeñitos nos hablan así, ¿no? La conjugación de yo juego, ¿no? Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, y cambiamos las formas, ¿no? Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos. Todo eso en varias de las oraciones hemos aprendido en la práctica, pero es complejo. Y el niño con TEA
va a comenzar a aprender al nivel que está escuchando y a nivel de práctica. Y si yo no practico, obviamente, si tengo problemas en pronunciar o en comenzar a hablar, se me va a dificultar y voy a demorar, pero sí lo va a hacer. Entonces, hay que ver cómo es que está integrando esa información y cómo es que sale. Por eso es que también tienen esas dificultades. Por ello es que también, una vez más, los invito a que se inscriban a la especialización en terapia ocupacional con un enfoque de integración sensorial para conocer muchas de las estrategias motoras y sensoriales para trabajar en niños con trastornos del neurodesarrollo. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Ya el día lunes absolveré, por favor, las otras preguntas que quedan pendientes. Le agradezco mucho que estén aquí y los animo a que se inscriban en la especialización. Muchísimas gracias y disculpen que no le haya respondido a todos. Gracias. No Cuídense se bastante, preocupe. que tengan un bonito Muy fin de buenas semana. noches. De igual manera, Miss, agradecerle una vez más de parte de Holding por participar con nosotros ya cuánto tiempo y también por participar en estos talleres. Sé que tiene clases, yo me quedo con ellos, no se Sí, preocupe. muchísimas gracias. No Cuídate, se preocupe, Vanessa. yo me quedo con ellos entonces para darle pequeños detalles y nos vemos el día lunes, Miss. Muy buenas noches. Buen fin de Gracias, semana. buenas noches. Bueno, chicos, solo para aclarar ciertos temitas para ya poder también finalizar. Ya sé que muchos están muy emocionados por el partido, no sé cómo vayan realmente, pero solo para aclarar ciertos puntitos, que es el tema del certificado que me han estado consultando. Bien, indicarles que el certificado ya cuenta o ya se encuentra cargado, no sé si se logra ver del todo. A ver, sí, ya, así. Nosotros contamos con una página de validación de certificados, ¿sí? Esta página, ya todos los que han realizado el pago de su certificado pueden acceder a poder validar su documento. Ahí lo estoy enviando por el grupo y también lo voy a enviar por este chat. Si tú has pagado, la señorita ya te entregó el documento, ¿bien? Y directamente ya está todo. A o B, desees volver a descargar el documento para poder adjuntarlo en tu hoja de vida, genial. Acá te viene una flechita hacia abajo y vas a poder descargar todos los certificados que has solicitado. Como les comenté, en la segunda parte está el QR de validación, nuestro sello y firmas originales a mano y los detalles directamente de la solicitud. Ahora, en caso de Miriam, por ejemplo, como han podido observar acá, ella es magíster y directamente la misma institución nos permite ponerle magíster Miriam Quiján, ¿sí? La he tomado de ejemplo para que ustedes puedan verificar sus certificados sin ningún problema. Sí, tenemos dos modalidades, como les estaba comentando a través del grupo. Acá tengo la imagen. Quiero ver si se logra ver. Denme un minutito. A ver. Como han podido observar, es esto. Ya. Tenemos dos opciones. Ustedes, con esta malla curricular directamente, podemos solicitar un diplomado o una especialización. Bien, eso va a ir de la mano a. El diplomado solo sale a nombre de la personita que cuente con un bachiller de por medio. ¿Sí? Sí o sí, la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, quien firma nuestros diplomados, nos solicita el bachiller para poder realizar la firma. A o B, te encuentras estudiando, todavía te falta culminar ciertos ciclos, o ya trabajas con niños y todavía no tienes el bachiller, pues directamente no hay ningún problema porque se estaría otorgando una certificación de especialización. Ambas salen con 1.200 horas pedagógicas para que ustedes directamente puedan representar todo lo que han estudiado con nosotros. No hay ningún problema con ellos. Bien, la única diferencia es el diplomado sale con 32 créditos porque es validable, bien, con lo que es alguna universidad o institución que estén estudiando, y la especialización es como una capacitación de actualización y adicional a su hoja de vida. Ahora, el tema de costos, como me estaba preguntando Evely, también te lo envié por interno, Evely, es 180 soles, bien, que tendríamos ahorita ya solo 7 cupos, si no me equivoco, de esta promoción, porque ya se han estado matriculando unas cuantas compañeras y ya está reservado su cupo. Nos quedan 7 cupos de 180 soles
Ya, el tiempo de duración es de 8 meses, es una clase por semana, 2 horas totalmente en vivo. Estamos comenzando el 5 de abril. Ya la otra semanita, pasando fiestas, esa semana que viene, ahí ya estamos comenzando. Sí, el certificado tanto del taller como del diplomado llega en físico, chicos. Nosotros lo que tratamos es que ustedes puedan hacer valer lo que están estudiando. Entonces, nuestro certificado físico suma mucho para que lo puedas adjuntar en tu CV físico y el digital en tu CV digital como tal. Bien, no hay ningún problema. Acabo de adjuntarlos. Ya, acabo de adjuntarte, Natalie. Si ya pediste otro taller, no hay ningún problema. Puedes volver a solicitar ese taller. Me escribes. Acá he compartido mi número. Lo vuelvo a compartir, chicos. Me pueden escribir. Si están en el grupo, genial. Porque yo estoy en el grupo. Igual les voy a pasar el link del grupo nuevamente para las personitas que han sido invitados de otros grupos. Denme un minutito. Cosa de que me escriben y yo automáticamente estoy realizando la separación tanto de la vacante si desean el diplomado como de la solicitud del documento. Ahora, otro detalle, directamente el documento sale avalado por 2 universidades. Recuerden que pueden escoger entre la Faustino Sánchez Carrión o la Universidad Cantuta. Tienen ambas opciones sin ningún problema. El certificado del taller, bien, se activa automáticamente apenas se termine de pagar el pago de 100 soles. Y el plazo para entrega es de 48 a 72 horas como máximo. Se están entregando antes, pero siempre tiene un cierto tiempo de demora porque es firmado a mano. O sea, se imprime, se verifica datos, se firma, se escanea y de ahí se envía el físico. ¿Sí? Cualquier cosita, de igual manera, ahí estoy dejando mi número, estoy dejando el chat, de igual manera. Pedí de otro taller. Si ya solicitaste uno de otro taller, avísame de qué taller para poderte ayudar. El horario sería de 8 a 10 de la noche. Estamos comenzando el 5 de abril de 8 a 10 de la noche. Los detalles los he compartido igual acá por el grupo. Como pueden observar, aquí está. Terapia ocupacional, viernes de 8 a 10 de la noche. Está la malla curricular con todos los temas que se van a tocar. El precio promocional con 10 vacantes que nos activaron. Las 2 modalidades de certificación. Y también para que me puedan contactar y yo ponerme ahorita mismo en contacto con ustedes. Lo vuelvo a enviar, chicos, para ponernos en contacto, ¿sí? Estoy a la espera de algunas respuestas. Ya he contactado con la mayoría y quedo al pendiente. Si no hay ninguna otra duda o si tienen alguna otra duda, indíquenme. Si no, sería todo de mi parte y nos estamos viendo por el grupo y el día lunes. Genial, creo que no hay ninguna otra pregunta. A ver, ¿solo darán certificados a las personas que están estudiando? No logro entenderte. El certificado es por este taller, Fiorella. Si has llevado o estás llevando las 3 clases, se te brinda el certificado. Como les indiqué, tiene un costo único de 100 soles y esto incluye certificado físico y certificado digital. Ya, el diplomado es siempre, o sea, el término de diplomado es para las personas que tienen bachiller. Bien, en caso estén estudiando, trabajando con niños o tengan algún pequeño con diagnóstico en casa, se les brinda una especialización como tal. Claro, si tienen el bachiller como tal, con título, directamente, como te digo, la universidad nos solicita bachiller como tal. Sé que hay muchas que tenemos lo que es el de instituto, pero directamente sale con bachiller. Si eres licenciada, si eres magíster, sale magíster Sandra, magíster Vanessa. Bien, si eres licenciada Sandra, licenciada Vanessa, pueden hacerlo. Si eres una mamá con un pequeño con TEA, puedes llevar el diplomado. Eso sí, siempre aclarando que esto no es una consultoría, chicas. Nosotros entendemos mucho que quieren comprender a sus pequeñitos, que quieren ayudarlos. Ya, Yedina, en este caso saldría como especialización. Directamente no es una consultoría como tal. Bien, entonces no podemos indicarte que vas a poder
hacer las consultas personales. Sí hay una consultoría cada 8 clases, pero es una consultoría general para todos ciertos casos. Chicas, tienen que ser directamente culminadas de universidad, bachiller universitario. Si son de instituto, pueden llevar el certificado de especialización, no hay ningún problema. Sí, solo certificado de especialización porque la universidad no solicita como tal el bachiller de la universidad, de cualquier carrera afín, pero sí, la especialización de igual manera suma lo que es 1.200 horas pedagógicas. Ya, te comento, el diplomado, como tal, en documento, el diplomado sale 1.200 horas pedagógicas y 32 créditos estudiantiles. Es convalidable. Lo que es especialización sale con 1.200 horas pedagógicas y con las firmas originales del rectorado de la Universidad Cantuta o de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Como docentes, directamente, en mi caso, a mí me conviene más especialización porque yo trabajo en aula. Bien, ahora en profesionales fuera, directamente sí les conviene quizá diplomado porque es representativo a lo que están estudiando. Sí, el costo es el mismo, de 180 soles la inscripción. En caso de no estar diagnosticado tu pequeño, como indica la MIS, la recomendación propia como tal es llevarlo a un médico para que puedas tener un diagnóstico cierto y no una suposición de por medio. ¿Puedes estudiar? Sí, genial. Puedes llevar el terapia ocupacional como tal como curso, pero directamente para diagnosticar no vas a poder aprenderlo dentro de este curso. Vas a poder ver, sí, la inscripción es 180 y la mensualidad en 130, pero los 180 ya cubren mensualidad 1 y matrícula. Bien, sí, también contamos, Candy, con terapia de lenguaje. Ahorita les voy a mandar todo por el grupo para que todos lo puedan ver. ¿Sí? No se preocupen, chicas, en todo caso, esto sería todo de mi parte. Voy a volver a pasar toda la información por separado para que no se confundan. Primero de la certificación y luego el detalle de la especialización para ver con quiénes cuento para separar los cupos promocionales, ¿sí? Si yo me uno por el grupo de terapia de lenguaje, no hay ningún problema. De igual manera, yo puedo brindarte el cupo para que entres a terapia de lenguaje con el mismo costo promocional. No hay problema con ello. Les voy a pasar los pagos. Los 180 son antes de iniciar, son ya que está la universidad solicitándonos lo que es las inscripciones por fiestas que vienen. Y luego de ellos son mensuales 130 que se pagan cada fin de mes. Bien, chicos, ahorita les voy a pasar toda la información. Los que tengan cualquier duda, escríbanme. Yo ahorita estoy despierta, soy activa dentro de lo que es el grupo y personal. Sí, contamos con lo que es Yape. Sí, los 180 es completo para poder iniciar, estimada. Sí, contamos con Yape. Ahorita les paso todo. Cualquier cosita me escriben, porfa, Juana, si estás interesada, únete al grupo ahorita, el que mandé. Lo vuelvo a enviar, chicas, para poder contar con todos ustedes o escríbanme a mi número. Lo voy a volver a mandar tanto el grupo como mi número para que puedan inscribirse y separarle su cupo, ¿sí? Ahí está, lo volví a enviar por el chat. Cualquier cosita, chicos, quedo atento. Estoy activa en redes para poderlos ayudar. ¿Bien? Un gusto, chicos. Muy buenas noches. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Descansen.